Y en la línea telefónica tenemos contacto con el senador del PRI, David Penchina, a quien agradezco mucho nos tome la llamada telefónica. Senador David, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, qué gusto saludarte, como siempre a ti y a todo tu auditorio, a tus órdenes. Al contrario, gracias. Hemos ya difundido la petición, la exigencia, la demanda de los senadores panistas, quienes exigen la renuncia del secretario de Educación. ¿Cuál es la postura del PRI respecto a esta demanda? ¿Qué dice el PRI sobre este reclamo panista? Pues mira, me parece que es un reclamo que no ha lugar, Pepe, en un proceso de una reforma educativa en donde en la mayor parte del país se ha llevado con éxito una evolución inédita de una reforma educativa que ojalá cuando ellos fueran gobierno hubieran impulsado. Yo pienso en los últimos 12 años del gobierno del PAN y nunca tuvimos una iniciativa de una reforma educativa, por el contrario, lo que tuvimos fue una complicidad con liderazgos de aquel entonces que lejos de plantear una modificación de fondo de lo que necesita nuestro país y que ya ha sido calificada como constitucional por unanimidad de toda la Corte, se está trabajando y se están superando escollos de resistencias históricas en un tema fundamental para los mexicanos. Me parece muy inoportuno pedir la renuncia de un secretario de un gobierno que sí ha tomado una decisión valiente, que ha ido a enfrentar el problema, que ha tenido una gran tolerancia para no dar lugar a lo que los que se resisten a esta reforma quisieran, que es la violencia, las amenazas, el chantaje, y que con la tolerancia debida del caso estamos avanzando en esta materia. Me parece que esta andanada política lo que esconde más bien es un posicionamiento de carácter político electoral de una fuerza partidaria que poco tiene que ver con el fondo de una reforma que nos hemos decidido hacerla en paz, superando a los que se resisten a ella. Ahora, David Penchina, te hago la pregunta también en el sentido de que ¿qué se ganaría con la renuncia de Emilio Schweifert, dado el caso? Porque en el fondo el problema es otro, muy distinto, pero bueno, hay quienes están pidiendo la de renuncia de Schweifert. ¿Qué se ganaría con esa renuncia? Es una pregunta. Yo creo que lo que en el fondo, y no se dan cuenta en este ánimo más que de fondo electorero, de un posicionamiento político partidario, es que lo único que se ganaría sería darle la razón a los que se resisten a una reforma que han chantajeado y violentado los marcos de derecho en México. Creo que lo que debemos es una evaluación en prácticamente el 85% del magisterio y del territorio nacional, sigamos impulsando en Estados de Derecho condiciones políticas para que en los estados muy marcadamente de Michoacán, Oaxaca y Guerrero se den las condiciones para que este proceso culmine con éxito en lugar de estar retrocediendo y haciéndole el juego a los que no quieren la reforma educativa. Debe comparecer el secretario de Gobernación y su subsecretario Enrique Miranda para explicar por qué la Secretaría de Gobernación se ha negociado con algunas minutas para darles privilegios a los maestros disidentes por encima de la reforma educativa. Yo creo que es parte de este juego político mediático que busca el PAN, Pepe. Yo creo que el secretario de Educación es el titular, quien compareció en tiempo y forma cuando fue citado, y a un criterio claro y contundente, aunque a algunos no les gusten ciertas respuestas, en honor a la verdad del secretario. Se ha cortado la comunicación con el senador priista David Penchina. Él está evidentemente defendiendo al secretario de Educación Pública, Emilio Schweifert, frente a la demanda que han planteado los panistas para exigir su renuncia. El fondo del problema no es la renuncia del secretario. Digamos que ese es un tema distinto y es una decisión que compete al presidente de la República, quien lo nombró. El fondo del problema es lo que ayer la Corte mandó como un mensaje muy claro y contundente. La CENTE no puede seguir funcionando al amparo de un régimen de excepción y el gobierno está obligado a aplicar la reforma educativa más allá de acuerdos y negociaciones políticas para suavizar a la disidencia magisterial que asusta con el petate de la oposición y de la rebelión y del boicot a cualquier sentencia que emita el Poder Ejecutivo.
El laudo de los 11 ministros de la Suprema Corte ayer por unanimidad, se lo repito, declara constitucional y obligatoria la evaluación docente tal y como está previsto la ley. Con puño de hierro, la Suprema Corte pone todo en su lugar. No puede declarar inconstitucional lo constitucional, como pretendía la CENTE por medio de amparos. ¿En contra de qué? Pues de la legislación secundaria en materia educativa. Al contrario, la Corte está considerando superior el derecho de los niños y las niñas y los adolescentes a una educación de calidad por encima del derecho laboral de los maestros. El camino que han planteado los maestros de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas, quienes se han defendido como han podido como una fuerza opositora para evitar la evaluación educativa, no ha sido más que una artimaña para hacer ruido, meter miedo, desafiar a la autoridad. Ese es el mensaje entre líneas que ha mandado, le digo, la Corte con puño de hierro y guantes de seda. La razón no ha asistido a la coordinadora de trabajadores de la educación. El sentido común necesitó un laudo de la Corte para imponer una verdad ante cuya evidencia no debe haber habido discusión. Ese es el fondo de lo que ahora se está discutiendo y sobre lo cual, por supuesto, tendremos puesta toda nuestra atención informativa. Por cierto, el subsecretario de Evaluación y Planeación Educativa de la SEP, Javier Treviño Cantú, informó que las personas que no pudieron presentar el examen de evaluación lo deben hacer el próximo mes de julio. Las autoridades ya cuentan con una estrategia. Se pondrá en contacto con 1,400 aspirantes de los estados de Oaxaca, Michoacán y Chiapas, donde se suspendió la evaluación docente, dijo el subsecretario Treviño Cantú. Señaló que el proceso de educación es uno de los pilares de la reforma educativa, pero no se debe perder de vista que la puesta en marcha de esto tiene que ver con 5 vertientes importantes, entre las cuales se encuentra el fortalecimiento de la escuela como el centro del sistema educativo nacional, entre otras. Por lo tanto, se anuncia que se van a evaluar a los maestros de Oaxaca, Chiapas y Michoacán. David Penchina, hemos recuperado la llamada, David. Sí, se cortó, Pepe, una disculpa, pero ya sabes cómo son estos celulares. No, sí, estábamos hablando de qué se gana con la renuncia de Emilio Chuaifet, en fin, y decíamos, el fondo del problema es otro, ¿no? Que la CENTE no puede o no podía seguir funcionando a la par de un régimen de excepción. Es correcto, y tú me preguntabas si debemos de citar al secretario de Gobernación o no. Yo no quiero evadir esa pregunta, me parece que este show político no puede continuar. El señor secretario de Educación compareció por más de 4 horas y, les guste o no, contestó todos los cuestionamientos que se plantearon. La Secretaría de Gobernación, en la Ley Orgánica, Pepe, de la Administración Pública, tiene facultades para conciliar intereses. Nunca ha actuado al margen de la ley. Ha actuado en el margen de la tolerancia, de usar el quehacer político para que no demos espacio a los que otros pretenden, que incluso nos amenazaron con no permitir elecciones, por ejemplo, en México. Me parece que admitir algo que incremente ese show político, lo único que va a lograr es que gane terreno aquellos que se resisten a ser evaluados en donde están cubiertas sus garantías laborales. Por eso en el gobierno y en el sector público nos debemos comprometer con lo que dice la ley y no prestarnos a este juego que tiene más un inmediatismo de política electoral de un partido político que desconoce que cuando tuvieron la oportunidad de transformar las cosas en el sector educativo no lo hicieron. Y por eso nosotros decimos que el secretario de Educación no solo tiene nuestro respaldo, lo que tiene nuestro respaldo absoluto, más allá de las personas, es una reforma que va caminando de un fenómeno que lamentablemente hemos padecido en los últimos 30, 40 años, que otros no se atrevieron a hacer. Pues ahora enfoquémonos en lo que vale la pena, Pepe. Claro, pero ahora sí se acabaron los pretextos con el laudo de la Corte, la sentencia de ayer, se acaban los pretextos para que el gobierno aplique la ley a secas. Es correcto, Pepe, pero también lo que no podemos dejar de reconocer es que ante la provocación de algunos, que lo que querían era justamente victimizarse ante una reprimenda, se usó la tolerancia y el espacio de la negociación, se agotó. Y hoy, por unanimidad, la Corte ha marcado algo que hicimos bien, que fue una reforma que tiene un solo objetivo, una mejor educación para nuestros hijos. ¿Cómo estamos? Y de corregir el rumbo a partir de evaluaciones que atrás de ellas traigan
la capacitación correspondiente que nuestras maestras y nuestros maestros, que mayoritariamente son gente buena y trabajadora, pueda adquirir por el bien de nuestros hijos. Pues te agradezco, senador, te agradezco mucho el haber tomado la llamada para conocer también el punto de vista del PRI, en este caso a través de tu persona, respecto al tema más importante, noticioso de las últimas horas. Llamémosle a las cosas por su nombre, Pepe. Yo te agradezco mucho el espacio. No caigamos en falsos debates y comprometámonos para hacer la verdadera reforma educativa que este país necesita, que es lo que está intentando y haciendo bien el gobierno. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. El senador David Penchina, del Partido Revolucionario Institucional.